Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Padre Santo, Padre Dios, Padre bueno, Padre de misericordia, Padre de luz, Padre de bondad. Hoy venimos ante tu poderosa y santa presencia a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Venimos como intercesores juntamente con todos aquellos que nos están siguiendo a través de esta señal para implorar favor, gracia, misericordia para todo, no solamente Panamá, sino el mundo entero. Sobre todo aquellos que están sufriendo la pérdida de un familiar. Pedimos que tú los consueles y llenes sus corazones de esperanza y de paz. Pedimos también a favor de aquellos que están en un hospital, en cuidados intensivos, bajo el efecto de síntomas de esta epidemia, de este virus que está azotando la humanidad. Que tu mano misericordiosa, que tu mano de gracia se extienda sobre ellos y permitas que las puertas se abran para que puedan salir
adelante de ese ataque de muerte en que se encuentran. Pedimos también a favor de todos aquellos que están enfrente de esta batalla, como las enfermeras, enfermeros, doctores, policías, bomberos, SINAPRO, Cruz Roja, Ministerio de Salud, en fin, todas estas entidades que están al frente de esta batalla. Pedimos tu cobertura a favor de ellos, tu respaldo, tu protección a favor de ellos, tu gracia con ellos y tu misericordia con ellos. Pedimos también por aquellos que están sufriendo a causa de esta epidemia efectos económicos. No tienen muchos en sus hogares el pan, el sustento, por causa de que las labores de trabajo han cesado y con ellos no hay paga, no hay salario. Y si no hay paga, no hay salario, no hay para el sustento diario en muchos hogares. Pedimos que también, oh Dios, tu gracia, tu misericordia sea con ellos. Nos identificamos con el sufrimiento de ellos también, con la angustia de ellos también. Padre, que tu gracia y misericordia pueda crear a favor de ellos fuentes de provisión, fuentes de sustento, que personas sean movidas a ellos para que les lleven bolsas de comida, bonos, en fin, que entre vecinos sean solidarios y puedan compartir con el que menos tiene. Padre, gracias por un fin de semana más que nos permite llegar con vida. Hoy viernes alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre y pedimos que a partir de este momento sea tu Santo Espíritu el que tome mi boca y ponga las palabras que están en el corazón del Padre y las traiga a nuestros corazones. El Espíritu Santo haga esa labor, que pueda traer las palabras, el sentir que hay en el corazón del Padre y los deposite en nuestros corazones. Abrimos nuestros corazones a tu presencia, a tu voz, a tu palabra, que en cada hogar se sienta esta presencia que yo estoy sintiendo aquí en este momento, que tu presencia sea real en cada corazón que me está viendo, en cada hogar donde está llegando esta señal, que tu cobertura, que tu protección, que tu salud, que tu gracia, que tu favor y misericordia sea sobre todos ellos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, estimados televidentes, espectadores que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde a través de todas estas redes usted nos puede seguir y también puede ser un promotor de esta palabra para que llegue a más personas. Solamente tiene que transferirle el link de nuestro canal de YouTube o de nuestra página de Facebook a sus amigos, a sus familiares, a cualquiera que usted quiera bendecir con estas palabras de esperanza, de fe, que estamos enviando a todos ustedes de parte de Dios cada viernes y cada domingo. Hoy queremos traerles un tema que tiene que ver con, escuche bien, cómo hacer oraciones poderosas que traigan rompimiento. Ese es nuestro tema de hoy. Repito, cómo hacer oraciones poderosas que traigan un rompimiento, honrando el lema de nuestro año,
2020, que es el año del rompimiento, para que hagamos oraciones de este nivel, oraciones efectivas, oraciones que tengan respuestas, porque esa debe ser la meta de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que buscamos el rostro de Dios y queremos recibir respuesta de Dios. Esa debe ser nuestra meta, tener en nuestras oraciones más respuestas o ver más respuestas en nuestras oraciones que menos respuestas. Ver más efectividad en nuestras oraciones que menos efectividad. Entonces, para llegar a este nivel, que es, repito, nuestra meta o la meta de todo creyente, tener oraciones poderosas, oraciones efectivas, oraciones con más respuesta, es importante reconocer que debe ir acompañada con un estilo de vida o un modelo de vida que honre a nuestro Dios. Porque el Señor fue bien claro cuando dijo: Dios no oye a pecadores. Pero si alguno dice: Señor, dime, a ese Él oye. Entonces es muy importante que tengamos esto bien presente, que para alcanzar tal nivel de efectividad en nuestra oración, debemos reconocer que es importante que haya un estilo de vida, un modelo de vida que honre a nuestro Dios. El libro de Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Tome nota que el apóstol Santiago dijo: la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que él especificó que es la oración del justo que puede mucho. Y un justo para Dios es alguien que tiene un estilo o un modelo de vida que honra a Dios. No es que vamos a ser o pretendemos ser perfectos, porque perfecto solo Dios, pero debe haber en nosotros cada día esa humillación, ese arrepentimiento, esa búsqueda de una constante consagración, constante limpieza, para que nuestra vida honre a Dios cada vez más, nuestra vida agrade a Dios cada vez más, y así nuestras oraciones suban delante de Él como olor grato, como sacrificio acepto, agradable ante su presencia. Quiero que tomemos como modelo de alguien que hizo oraciones poderosas en el Antiguo Testamento. Hubieron varios hombres de Dios en el Antiguo Testamento que hicieron oraciones poderosas, oraciones efectivas, oraciones que trajeron respuesta de Dios, que movieron la mano de Dios. Pero entre esos tantos hombres de Dios que tuvieron ese nivel de oración, quiero enfocarme en uno de ellos por causa del tiempo. Y escogí al rey Josafat, que tuvo en sus inicios una vida que honró a Dios, y que por honrar a Dios, Dios lo lleva a honrarlo a Él, concediéndole respuesta a sus oraciones. Este hombre, este rey, se convirtió, en otras palabras, en un hombre no con cualquier tipo de oración, sino que este hombre se convirtió en un hombre cuyas oraciones
fueron tan poderosas que movieron a Dios a favor de él, a favor de su nación, para entregarle grandes enemigos, grandes batallas que enfrentó él y su nación para la gloria de Dios. Entre algunas de estas cualidades que encontramos en la palabra acerca de el rey Josafat, cualidades que honraron a Dios y que lo llevaron a ver esa efectividad en sus oraciones, encontramos una de ellas en 2 de Crónicas 17, 3 y 4. Repito, 2 de Crónicas, capítulo 17, versos 3 y 4, donde dice: Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras perversas de Israel. Vemos aquí que Josafat, como rey, a diferencia de otros reyes que le antecedieron, marcó la diferencia amando a Dios, buscando a Dios, siguiendo a Dios, sirviendo a Dios. Otros reyes buscaron a otros dioses falsos, a Baal, a Asera, a Astaret, en fin, un montón de dioses falsos en que otros reyes se habían entregado en servirles, en seguirle y buscarle. Sin embargo, este rey, Josafat, marcó la diferencia en sus días, como dice esta escritura, porque dice que anduvo en los caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no según las obras perversas de Israel. Entonces vemos cómo Josafat honra a Dios con este estilo de vida, amando a Dios, buscando a Dios, sirviendo al verdadero Dios. Entonces es una de las cualidades poderosas que vemos en este rey, que honró a Dios. Otra de las cualidades que encontramos en este rey está en 2 de Crónicas 17, verso 6, donde dice: se animó su corazón en los caminos de Jehová, quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Aquí vemos según esta escritura que Josafat, como rey, quitó, dice claramente, lugares altos. Ahora presentaban a los días, como dice la misma frase, lugares altos, eran grandes montañas donde tenían la costumbre de colocar, establecer altares a dioses falsos, en fin. Pero ¿qué hace Josafat durante su reinado sobre el Judá? ¿Qué hace Josafat? Sube a esos lugares altos, derrumba esos altares dedicadas a esas falsas deidades o falsos dioses, las derrumba, las tumba, las quita y establece en esos lugares altos una plataforma de altar al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Es otra de las virtudes, otra de las cualidades buenas que tuvo el rey Josafat y que honraron a Dios en sus días. Otra de las virtudes que tuvo el rey Josafat, que honró a Dios,
La encontramos en 2 capítulo 17, versos 7 al 9, donde dice: al tercer año de su reinado envió sus príncipes para que enseñasen en las ciudades de Judá. Enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Tremendo lo que hizo Josafat. Número 1, buscó al verdadero Dios, no a los Baales. Número 2, quitó de los lugares altos los altares a falsas deidades o falsos dioses. Tumbó la idolatría, en otras palabras. Y número 3, trajo una reforma a la nación, volviendo su nación al conocimiento de la ley de Dios. Algo que en tiempos pasados, durante otros reyes, había sido olvidada, había sido abandonada la ley de Dios, había sido excluida, sacada la ley de Dios de la nación. Sin embargo, con Josafat como rey, él introduce, él trae a la nación, establece en su nación como ordenanza que todos se entregaran a estudiar, a conocer y a obedecer la ley de Dios. Tremenda cualidad, tremenda virtud encontramos en esta ocasión aquí en este rey, que definitivamente honró a Dios en sus días. Queremos sumar efectividad a nuestra vida de oración. Es la pregunta que hago a continuación, todos mis queridos espectadores que están siguiendo esta señal. Repito, queremos sumar efectividad a nuestra vida de oración. Entonces sigamos el modelo o el estilo de vida que adoptó el rey Josafat, donde su vida fue caracterizada por estas 3 virtudes poderosas que honraron a Dios en sus días. En resumen, número 1, amó a Dios, buscó a Dios y no a los Baales, como lo hicieron sus antepasados, los reyes que le antecedieron, que se entregaron a buscar a los Baales. No así Josafat, que marcó la diferencia buscando a Dios. Segunda virtud que vimos acerca de este rey, el rey Josafat, fue que quitó, derrumbó de los lugares altos toda idolatría, todos aquellos ídolos, falsas deidades, falsos dioses que habían sido por reyes de su antepasado o del pasado, habían sido establecidas esas imágenes allá y veneradas. Entonces, con la llegada de Josafat al trono como rey, él se entrega a tumbar, a derribar todos esos altares de idolatría y establece el único altar que tenía que ser establecido, el altar al único Dios verdadero, algo que honró a Dios, algo que agradó a Dios. Y la tercera virtud que encontramos en este rey, en resumen, es que se entregó en llenar su nación, toda su nación, del conocimiento de la ley de Dios. Se entregó a llevar a su nación a honrar la ley de Dios, a obedecer la ley de Dios, a amar la ley de Dios. Así que con estas 3 virtudes que tuvo este rey, se convirtió en un hombre de oración efectiva. ¿Quieres ser ese hombre, esa mujer de oración efectiva hoy por hoy? Vamos a seguir este modelo que nos dejó Josafat. Vamos a seguir a Dios.
vamos a quitar de nuestro paso toda idolatría, todos aquellos dioses que no tienen que ver con el verdadero Dios, todas aquellas imágenes que nos dejaron nuestros antepasados. Vamos a quitarlas de nuestro paso, de nuestros hogares, de nuestras casas. Y cuando hablamos de idolatría no solamente nos enfocamos a imágenes de santos, de ídolos, sino también idolatría puede ser cualquier persona, cualquier bien, cualquier pertenencia, propiedad, en fin, cualquier bien que esté ocupando el lugar de nuestro Dios. Para Dios ese es un ídolo, porque bien dijo el Señor que debemos amar al Señor sobre todas las cosas. O sea, Dios quiere ser el primero en nuestra vida. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón es idolatría, y tenemos que quitar. Si queremos tener oraciones efectivas, oraciones poderosas, tenemos que traer a Dios al primer lugar en nuestro corazón, que Él sea el número uno en nuestras vidas. Y también tenemos que, como Josafat, entregarnos a extender la ley de Dios, hacer llegar la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, a más personas. Sabemos que estamos en un tiempo de confinamiento, de restricción, de encerramiento, pero a través de estos medios, a través de las redes sociales, podemos propagar, extender, hacer llegar a otras personas este mensaje de vida, de salvación. Conviértete en un Josafat en nuestros días, permitiendo que esta palabra corra y sea glorificada a través de las redes sociales, porque no hay otra manera hoy en día. Por causa de este confinamiento no podemos ir de casa en casa como lo hacíamos antes, no podemos ir de pueblo en pueblo como lo hacíamos antes. Entonces, por causa de este confinamiento, la única manera que tenemos para extender la ley de Dios, la palabra de Dios, es a través de las redes sociales. Entonces, permite ser un portador, alguien que extienda este mensaje para que llegue a muchos a través de estas redes sociales. Ahora, continuando con la historia acerca del rey Josafat, cuando llegamos al capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 y 2, encontramos que Josafat es sorprendido en esta ocasión, después de venir de honrar a Dios, como lo describimos con aquellas tres poderosas virtudes. Josafat ahora se ve sorprendido por fuertes enemigos, como lo dice Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 1 y 2, donde dice la palabra de Dios en esta ocasión de la siguiente manera: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Esta fue la noticia que recibió Josafat acerca de una gran multitud de enemigos que venían contra él. Reitero, después de él venir de honrar a Dios, como lo vimos a través de esas tres poderosas virtudes, ahora
Josafat es sorprendido por estos enemigos poderosos que se ensañaron contra él para destruirlo a él y a la nación que él presidía. Hay quienes de pronto podrían pensar en los días de Josafat: ¿por qué Dios permite que viniera tal amenaza contra este rey si venía él de honrar a Dios? De pronto es lo que me viene a mi mente, a mi corazón, al ver esta multitud de enemigos ensañarse contra él, contra su nación. De pronto algunos llegaron a pensar: ¿por qué Dios permitió que viniera tal amenaza contra este rey si venía era de honrar a Dios? No sé si alguna vez de pronto usted, que se ha sentido que ha estado honrando a Dios, ha estado cumpliendo el propósito o con el propósito de Dios, ha estado esforzándose por agradar a Dios, y de pronto es sorprendido por una amenaza, de pronto es sorprendido por una crisis, por un conflicto, por un ataque, por una adversidad, y viene o ha venido a su mente, a su corazón, esa pregunta. O de pronto otros que viven a su alrededor han venido a usted con esa pregunta: pero si vienes de honrar a Dios, si vienes de agradar a Dios, ¿por qué Dios ha permitido esta situación negativa? Me viene a la mente también la mujer de Job, cuando en las pérdidas, en la crisis de Job, vino ella a su esposo con esta interrogante: ¿todavía retienes tu integridad? Cuando vio a su esposo enfrentar esta crisis, esta pérdida, que para ella era algo injusto, que él no merecía porque venía de honrar a Dios, venía de agradar a Dios. Ella era testigo de esto, que tenía un esposo que honraba a Dios y que amaba a Dios y que se guardaba para Dios. Y de pronto es sorprendido su esposo con esta pérdida, con esta crisis, y entonces viene ella con este interrogante ante él: ¿todavía retienes tu integridad? ¿Todavía vas a seguir honrando a Dios cuando Dios ha permitido esta gran pérdida que ha venido contra ti? Yo quiero decirte por esta palabra que a todos nos va a llegar el momento, escuche bien, donde lo que hemos vivido, escucha bien, a todos los que venimos de honrar a Dios, de agradar a Dios, de buscar a Dios, de entregarnos a Dios, a todos nos va a llegar el momento donde lo que hemos vivido en teoría vamos a tener que aplicarlo ahora en lo práctico. Te lo voy a repetir de esta manera. Lo que has recibido de Dios en teoría, en tu mente, en tu corazón, va a llegar el momento donde vas a tener que traerlo a la vida práctica. Y lo práctico, a lo que me refiero, tiene que ver con esos momentos de prueba, con esos momentos conflictivos que enfrentamos, donde es en esos momentos que tenemos que mostrar a nuestros enemigos la calidad de Dios y de fe que hay en nosotros. Yo quiero decirte por esta palabra que hay
un mundo espiritual y hay un mundo natural que están a la expectativa de cuál va a ser nuestra reacción ante las amenazas que la vida nos traiga. Hay un mundo espiritual y hay un mundo natural que van a estar, reitero, a la expectativa de ver nuestra reacción ante las amenazas que nos traiga esta vida. Lo que cantamos en teoría, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muchos de nosotros cantamos en teoría acerca de cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios. Muchos de nosotros lo cantamos en teoría. Ahora, en estos momentos de amenaza en que estamos, hay un mundo espiritual, hay un mundo natural que está a la expectativa, observándonos para ver cómo reaccionamos frente a esta amenaza que vivimos, para ver si lo que aprendimos en teoría acerca de cuán grande es nuestro Dios, ahora en lo práctico que tiene que ver con esta amenaza, lo vamos a aplicar. Amén. Así es. Lo vamos a manifestar o a mostrar. Este es el momento de mostrar en lo práctico que tiene que ver con esta prueba, con esta crisis en la salud. Es el momento de mostrar en este tiempo de amenaza en la salud, es el momento de mostrar ahora en lo práctico lo que cantamos en teoría acerca de cuán grande es Él. Es el momento ahora de mostrarlo en lo práctico, porque es fácil hablar en teoría de un Dios grande, pero ¿cuántos de nosotros ahora en lo práctico en que estamos frente a esta amenaza podemos mostrarlo ahora en lo práctico cuán grande es nuestro Dios? Si somos ese pueblo que decimos tener un Dios grande porque lo cantábamos en teoría, lo predicábamos en teoría, es en estos momentos de amenaza donde estamos, donde tenemos que mostrar al mundo espiritual y a aquellos que no tienen a Dios cuán grande es nuestro Dios. Este es el momento de mostrarlo en lo práctico, lo que recibimos de Dios en teoría. No podemos estar, queridos espectadores, pueblo de Dios que me escuchan, hijos de Dios que me escuchan, evangélicos que me están viendo, no podemos estar más atemorizados, más asustados en estos momentos de amenaza en la salud que aquellos que no tienen ni conocen a nuestro Dios. No es posible esto. No es posible. No me cabe en mi mente. No me cabe en mi mente que aquel pueblo llamado
evangélico, hijo de Dios, pueblo de Dios, que cantaban en teoría en sus cultos: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ahora en lo práctico, frente a esta amenaza que estamos viviendo, están mostrando estar más asustados, más atemorizados que aquellos que no conocen a nuestro Dios. Esto está pasando en nuestros días de crisis. Hay más personas sin Dios que tienen o están mostrando más fe y confianza que los llamados evangélicos. Sí, es una gran verdad. Hay más personas que no conocen a Dios que están mostrando en esta amenaza, en esta crisis en la salud, están mostrando más valor que los llamados pueblo de Dios o que los llamados evangélicos. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Por una sencilla razón. Lo que conocimos de Dios, en teoría, se quedó solo en nuestro intelecto. Y de allí no pasó nuestro espíritu, que es donde hace el efecto de cambio a la hora de reaccionar ante las crisis que enfrentemos. Por eso el apóstol Pablo, en Efesios 1, oraba para que Dios le diera a los creyentes espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. O sea, que no se quedara solo en el intelecto lo que ellos conocieran de Dios, sino que fuera revelado a su espíritu. Porque es cuando Dios es revelado en nuestro espíritu y no se queda solo en teoría intelectual. Es cuando Dios es revelado a nuestro espíritu que produce mayor efecto en nosotros a la hora de responder ante las amenazas de la vida. Y Pablo oraba para que los creyentes recibieran espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Y Él decía, para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, para que conozcáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, para que conozcáis cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y para que conozcáis cuál es la superinminente grandeza de su poder en los que creemos. Pablo oraba para que esa revelación llegara al espíritu de cada creyente en sus días. Y yo oro, me uno al sentir del apóstol Pablo, me uno a la oración del apóstol Pablo, para que este espíritu de revelación, que va más allá de lo intelectual, de un conocimiento intelectual, estoy hablando de un espíritu de revelación, llegue a tu espíritu, a cada persona que me está siguiendo, que me está viendo. Oro para que el espíritu de revelación de Dios, del conocimiento de Dios, llegue a tu espíritu, para que esa revelación pueda hacer ese efecto y puedas ahora, en este momento de amenaza, en lo práctico que es este momento de amenaza, puedas mostrar al mundo espiritual, al mundo natural que te está observando, cuán grande es nuestro Dios. Podamos mostrarlo. Por eso Dios permite las pruebas. Por eso Dios permitió que viniera esta amenaza contra Josafat, porque era el momento
en lo práctico de él mostrar al mundo espiritual y al mundo natural que le rodeaba cuán grande era su Dios. Y vamos a verlo en la manera que Josafat responde frente a esa amenaza. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 5 y 6. Lo dice de la siguiente manera. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, o sea, frente a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Tremendo. Josafat, frente a la asamblea o frente a toda la congregación de los de Judá y de Jerusalén, reconoció ante ellos por revelación que Dios es Dios en el cielo y que solo Dios tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra. Y al reconocer esto acerca de Dios, estaba trayendo en lo práctico que tenía que ver con esa amenaza que estaba enfrentando aquella gran multitud que se había levantado contra su reino, contra su nación. Estaba reconociendo en lo práctico frente a esa amenaza que Dios todavía seguía siendo Dios en el cielo, en la tierra, y que Dios todavía, aún frente a esa amenaza, tenía el dominio sobre todos los reinos de la tierra. O sea, tenía el dominio sobre toda amenaza de cualquier enemigo que se había ensañado contra él y contra su nación. La segunda revelación que Josafat le transmite a la congregación o al pueblo frente a esa amenaza que estaban enfrentando como nación está en 2 de Crónicas 26, donde ahí en la parte final dice: no está, dice Josafat por revelación ante la congregación, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Esto es lo segundo que Josafat recibe por revelación acerca de Dios. Dijimos, número 1, él recibe por revelación acerca de Dios. Lo ve por revelación como un Dios que estaba en los cielos, está en los cielos, y desde los cielos tiene dominio sobre todos los reinos, o sea, sobre toda fuerza del mal. Así lo ve Josafat. ¿Ven? Así lo vio él frente a esta amenaza. Y por eso él, lo que recibe de Dios por revelación, lo transmite al pueblo. Si no hubiera tenido esta revelación acerca de Dios, Josafat hubiera sido el primero frente a esa amenaza que se hubiera escondido, hubiera salido huyendo despavorido, como alma que lleva el ángel de Dios. Pero por cuanto él tiene esta revelación, frente a esa amenaza, frente a lo práctico que tenía que ver con esa amenaza, entonces él trae esa revelación de un Dios que está en el cielo, cuyo dominio está sobre todos los reinos y sobre toda fuerza del mal. Él trae esa revelación al pueblo, él se la transmite, o sea, él se para frente al pueblo con ese valor, con esa fe y confianza, para transmitirle en esos momentos de amenaza esta revelación de un Dios que está en los cielos, repito, cuyo dominio está sobre toda fuerza del mal.
La segunda revelación que Josafat tiene o recibe de Dios y que se la transmite al pueblo es que él ve que en la mano de Dios, él recibe por revelación que en la mano de Dios había tal fuerza y poder que no había quien resistiera la mano de Dios. Esto es lo que Josafat recibe por revelación acerca de Dios, acerca de la mano de Dios. Y le transmite al pueblo esta revelación para que el valor, la fe y la confianza que él tenía como rey la tuvieran ellos también frente a esa amenaza, frente a esos enemigos que venían en multitud contra su nación. Porque ese es el efecto que cumple la revelación acerca de nuestro Dios. La revelación acerca de nuestro Dios nos transfiere fe, confianza, valor, seguridad en tiempos de amenazas, en tiempos de crisis. Entonces, con esta revelación, en lugar de Josafat salir despavorido, huyendo despavorido frente a esa multitud de enemigos, con esta revelación, repito, él se para frente a esa congregación, frente al pueblo, y les transmite esta revelación de un Dios que estaba en el cielo, cuyo dominio estaba por encima de toda fuerza del mal, y les transfiere, en segundo lugar, por revelación, acerca de un Dios en cuya mano había tal fuerza y poder que nadie podía resistir esa fuerza y poder que estaba en la mano de Dios, o que está en la mano de Dios. Tremendo. Por eso no es concebible que quien tenga esta revelación acerca de Dios, quien tenga esta revelación, no es concebible que frente a tiempos de amenazas y de crisis se vea más asustado, más amedrantado, más angustiado que aquellos que no tienen esta revelación. No es concebible tal cosa. Repito, que quien tenga esta revelación acerca de un Dios que está en los cielos, cuyo dominio está sobre toda fuerza del mal, y que en su mano hay tal fuerza y poder que no hay enemigo que pueda resistirle. Quien tenga esta revelación acerca de Dios, no es concebible que frente a amenazas que nos traiga la vida, esté más asustado, más angustiado, más amedrantado, más atemorizado que aquellos que no tienen esta revelación acerca de nuestro Dios. Así como lo cantamos en teoría, cuán grande es Él, vamos a mostrarlo. Cuán grande es Él en estos momentos de gran amenaza que estamos viviendo. Vamos a mostrarlo ahora en lo práctico que tiene que ver con este tiempo de amenaza. La tercera revelación que ayudó a Josafat frente a esa amenaza, frente a lo práctico que tenía que ver con esa amenaza, fue el recordar, traer a memoria acerca de un Dios que en el pasado había dado grandes victorias al pueblo, y que así como lo había hecho en el pasado, lo podía hacer en el presente. Este es algo que hizo que Josafat creciera en fe, valor, confianza, seguridad frente a ese tiempo de amenaza que estaba enfrentando. Y es lo que él también le transfiere al pueblo cuando los reúne, toda esa congregación, los reúne para también transmitirle a ellos esta revelación acerca de un Dios que en el pasado había dado grandes victorias al pueblo,
y que así como lo había hecho en el pasado, lo podía hacer en el presente. Y es lo que confirmamos en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 7, donde dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Es lo que Josafat reconoce frente a la congregación acerca de un Dios que en el pasado había echado a esos moradores, a esos enemigos, para entregarle a la descendencia de Abraham todas esas tierras, todos esos enemigos, y así como lo había hecho en el pasado, lo podía hacer en el presente. Es lo que quiero transmitirte hoy por esta palabra, que el Dios que te ayudó, que te sostuvo, que te respaldó, que te guardó en el pasado, es el mismo que te puede sostener, te puede respaldar, te puede guardar en el presente. Ese es nuestro Dios. Recibe esto por palabra de Dios. Ese es el Dios al cual servimos. Un Dios que así como se manifestó en el pasado, lo puede hacer en el presente frente a los retos que estamos enfrentando hoy. También Dios nos los puede entregar para su gloria y para su alabanza. Número 4, 2 de Crónicas 20:12 dice, sigue diciendo Josafat: oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat reconoce frente a la congregación con toda humildad y sencillez que en él ni en su ejército, porque como nación Josafat tenía un ejército, podía confiar en su ejército, podía confiar en sus armas de guerra que tenía para enfrentar a sus enemigos. Pero Josafat se va ante la presencia de Dios con toda sencillez y humildad, reconociendo que en él no había tal fuerza, ni en su ejército, ni en sus armamentos. Él reconoce que no había en ellos tal fuerza para enfrentar a tan grande amenaza que venía contra ellos. Es algo que mueve el corazón de Dios a nuestro favor. Cuando frente a amenazas que enfrentemos, sean grandes, sean pequeñas, reconozcamos en presencia de Dios que nosotros no hay fuerza, no hay capacidad para enfrentar esa amenaza, que nuestra dependencia está siempre en la presencia de Dios. Somos dependientes de Dios a la hora de enfrentar cualquier amenaza. Tenemos que reconocer que somos dependientes 100% de la presencia de Dios, que es Él quien nos puede entregar estos retos que el mundo está enfrentando, que el pueblo de Dios está enfrentando, que estamos enfrentando. Son grandes retos los que estamos enfrentando hoy por hoy, y tenemos que reconocer con toda sencillez y humildad que solo Dios nos puede entregar estos retos que estamos enfrentando hoy por hoy. Y finalmente, en 2 de Crónicas 20, 14 y 15, dice esta palabra: estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu de Dios, y dijo: oíd todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, oh Jerusalén. No temáis,
ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, queridos espectadores, aquellos que han estado conectados con esta señal, esta es mi conclusión acerca de lo que Dios nos enseña a través de la vida de este hombre, de este rey llamado Josafat. Un hombre que tuvo poderosas virtudes, que honró a Dios y que no por ello fue exento de enfrentar poderosos enemigos, porque el propósito de Dios permitir esta gran amenaza que enfrentó, como dijimos, era para que lo que había aprendido en teoría de Dios lo trajera, ese conocimiento de Dios, a lo práctico. Y lo práctico tiene que ver con todas esas amenazas que la vida nos trae. Es ahí donde tenemos que mostrar en lo práctico, que incluye todas las amenazas que nos trae la vida. Es ahí donde tenemos que mostrar lo que hemos recibido por revelación acerca de nuestro Dios. Entonces, Josafat, frente a esa amenaza, trae a lo práctico lo que había recibido de Dios por revelación. Y por esa revelación de Dios se para frente a la congregación, los reúne en medio de esa amenaza, los reúne a todo el pueblo y les transfiere lo que él había recibido por revelación de Dios, se los transmite a ellos. En primer lugar, él recibe por revelación de un Dios que está en los cielos, en otras palabras, cuyo dominio estaba por encima de todos los reinos, o sea, de toda fuerza del mal. Recibe esto por revelación, se lo transmite al pueblo para crear en ellos esa fe y confianza, ese valor en ellos frente a esa amenaza. Recibe en segundo lugar por revelación acerca de un Dios en cuya mano había tal fuerza y poder que nadie podía resistir. Lo recibe por revelación y lo transfiere al pueblo para crear en ellos esa fe, esa confianza, ese valor que necesitaban frente a ese tiempo de amenaza. En tercer lugar, recibe por revelación acerca de un Dios que en el pasado había dado grandes victorias, y así como había dado en el pasado grandes victorias, la podía también dar en el presente. Recibe también por revelación acerca de un Dios en que tenemos que poner nuestra total y completa dependencia. Josafat como rey tenía ejército, tenía armamentos de guerra, pero le enseña al pueblo que más que confiar en su ejército o en sus armas, le enseña al pueblo a depender en ese tiempo de amenaza, a depender total, completamente en Dios. Y finalmente, Josafat se abre paso para, en medio de esa amenaza, se abre paso para recibir palabra de Dios a través del profeta Jaziel, quien le dice de parte del Espíritu de Dios que la pelea no iba a ser de ellos, sino de Dios, y que no tenían por qué temer ni desmayar, porque Dios les iba a entregar esos enemigos. Y con esto, Josafat le enseña al pueblo la importancia de que en medio de una amenaza tengamos a alguien como instrumento de Dios, que Dios use para darnos palabra de Dios en medio de nuestras amenazas. Doy gloria a Dios por cada uno de ustedes que me permite entrar cada viernes, cada domingo, para transferirles una palabra de Dios, una palabra del reino de Dios en medio de este tiempo de amenaza. Porque eso indica que así como Josafat le dio lugar a la palabra de Dios,
a través de los labios del profeta Jaciel, así hoy también en ti hay un corazón abierto para oír, recibir palabra de Dios en medio de esta amenaza. Quiero orar por ti para que Dios use esta palabra para aumentar tu fe y confianza, tu seguridad y valor. Padre, bendigo cada oyente, cada espectador, cada hijo de Dios, cada pueblo de Dios, cada evangélico que me está escuchando. Los bendigo con esta palabra, que el Dios que ellos han conocido en teoría, lo puedan, la teoría, traerlo a lo práctico, que tiene que ver con este tiempo de amenaza. Que lo que hemos cantado acerca de nuestro Dios, cuán grande es Él, es tiempo frente a esta amenaza de mostrar al mundo espiritual, al mundo natural que nos rodea, que verdaderamente cuán grande es todavía nuestro Dios y sigue siendo nuestro Dios. Padre, yo bendigo a cada uno de ellos con paz, con seguridad, con confianza, con valor. Que no teman, que no desmayen, que crean que el Dios que les ha dado victoria en el pasado, los ha sustentado en el pasado, lo puede hacer en el presente. Que el Dios que está en los cielos, dominando sobre toda fuerza del mal, está de parte de ellos. Que el Dios en cuya mano está la fuerza y el poder, y no hay quien resista esa fuerza y poder que está en su mano, es el Dios que es la mano del Dios que está con ellos. Te bendigo con esta palabra y que este sea un feliz fin de semana para todos ustedes. Bendiciones. Chao. Nos vemos este domingo, primero Dios, con otra palabra del reino. Y acuérdate de hacerle llegar esta palabra a tus amistades, a todo aquel que pueda hacerle llegar esta palabra del reino. Permite que esta palabra corra y sea glorificada. Bendiciones. Chao. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que